A los que nos esperaron, ahora inicio. A mí me gusta mucho, esta es la presentación, no es completa, tengo una presentación muy amplia, muy extensa de las emociones. Desde que yo descubrí las emociones, para mí han sido una pasión y ahora van a ver ustedes por qué. El tema de hoy es cómo gestionar emociones cuando buscas empleo. Después de esta mínima presentación, pero esta pequeña presentación, ustedes son quienes me van a decir cómo gestionar las emociones. Empezamos. A mí me gusta mucho irles preguntando. El tema de coaching, yo soy coach, soy psicóloga y soy coach. A mí me gusta ir cuestionando, que de esto se trata el coaching, y ir generando la reflexión. Cuando reflexionamos, concientizamos lo que está sucediendo, pero no da tiempo para hacerlo como preguntas, entonces me voy a ir la presentación completa y al final ustedes me darán el tema de hoy, cómo gestionar tus emociones cuando buscas empleo. Lo que espero lo tengan más claro. ¿Ustedes saben que somos seres emocionales y seres sociales? Somos seres emocionales y sociales por excelencia. No somos impacientes, agresivos, perezosos, arrogantes, machistas. Si yo nací intolerante, no hay forma de que hayamos nacido intolerantes. Yo nací egoísta, yo nací machista, yo nací enojón, no hay forma. Nosotros nos vamos construyendo a lo largo de la vida con todos estos aspectos. Es una construcción psicosocial, pero sí somos seres sociales, sí somos seres emocionales desde que nacemos, desde pequeñitos. Las emociones, yo no sé si ustedes habían visto esta imagen del cerebro triuno. Cuando yo doy la presentación completa ya hablo de dónde viene, los antecedentes, quién descubrió el cerebro triuno, pero ahora nos vamos directo. El cerebro reptiliano tiene más o menos 250, 230 mil años, 230 mil millones de años, y el neocórtex tiene 40 mil millones, 40 mil años, 40 mil millones de años. Esto quiere decir que el cerebro reptiliano es lo más arcaico que nosotros tenemos. Viene desde los cavernícolas. Después se creó el cerebro límbico y después el neocórtex. El cerebro reptiliano es el cerebro instintivo. El cerebro límbico, que está en la mitad del cerebro, es el cerebro emocional, y el neocórtex es el cerebro racional. Ahora van a ver cómo está esto. Déjenme nada más. Me quitaba la imagen sus caras. Cada uno de estos, tanto el instintivo como el emocional y el neocórtex o el cerebro frontal, cada uno de ellos tiene sus propias formas específicas, sus propios patrones, su propia forma, su propio tamaño, su propia estructura, su propia subjetividad, composición química, su propia memoria, su propia inteligencia. Yo no sé si ustedes sabían esto. Cada uno de ellos actúa como un cerebro independiente, pero a la vez todos están unidos. El instintivo, emocional, neocórtex están unidos, funcionan como uno, pero cada uno de ellos tiene su autonomía. El más nuevo de todos es el cerebro frontal. El cerebro frontal es el que nos hace ver hacia el futuro. Este es el más reciente. El cerebro se ha ido creciendo desde el instintivo hasta el frontal. Desde el instintivo, no sé quién tenga prendida su... Yo los estoy silenciando. Desde el instintivo hasta el cerebro frontal han ido evolucionando porque nosotros nos vamos adaptando a nuevas formas. Ahora no me deja seguir. El cerebro reptiliano es el más arcaico de todos. Este viene desde los cavernícolas
Y lo que más le importa al cerebro, yo no sé si ustedes lo sabían, es la supervivencia. Cuando hay algún evento catastrófico, algún evento que nos impacta demasiado, lo único que le importa al cerebro es salir adelante, es sacarnos del lugar donde estábamos para llevarnos a la seguridad. Les cuento rápido, ayer estaba en una comida, estaban haciendo paella y de repente se movieron la paella y salió una flama inmensa. Cada uno de los que estábamos ahí reaccionaron completamente diferente. Salió la flama tan grande, muchos, la mayoría, yo entre ellos, nos quedamos sin mover, así como, ¿qué hago? ¿Me salgo? ¿Me quedo? ¿Me corro? Lo único que le importa al cerebro es la supervivencia. Y este es el cerebro más arcaico, como el que lo tenían los cavernícolas. Esto se activa cuando hay algún peligro o amenaza. Es rápido, instintivo. El cerebro reptil no piensa, ¿qué puedo hacer? ¿Me salgo, me quedo? Lo que a mí me pasó ayer es me quedé impávida, me quedé sin movimiento, pensando como si esto se va a todo el edificio, ¿qué va a pasar? Pero muchos de ellos, hubo quien agarró el primer trapo y empezó a apagar. La dueña dijo, ese mandil lo acabo de traer ahora de Grecia, yo no sé de dónde, pues lo que menos importaba era de dónde, sino salir adelante. Este cerebro reptil, su función que tiene primordial es la respiración, la digestión, el latido cardíaco, el sueño y la vigilia. Nosotros no controlamos este cerebro. Si nosotros controláramos la digestión, el latido cardíaco, la vigilia y el sueño, ya nos hubiéramos muerto. El cerebro límbico, que es lo que a nosotros nos estamos viendo el día de hoy, que es el cerebro más emocionante, más impactante, que a mí me ha dejado sorprendida. Cada que voy encontrando más información y más me sorprende, que es el cerebro medio. Es el cerebro límbico. ¿Cómo funciona el cerebro límbico? Cuando hay una respuesta afuera, nos produce un estímulo, y entonces ante la cólera, el miedo, el disgusto, la felicidad, la tristeza, la sorpresa, nosotros vamos a tener una activación fisiológica. Esto lo podemos checar por una cámara infrarroja y nuestro cuerpo tiene una reacción emocional. Ahí es donde está el cerebro límbico. Las emociones no las pensamos. Duran lo que dura este tronido de dedos, es inmediato. ¿Por qué la emoción no puede durar más? Porque si durara más ese impacto como el que yo tuve el día de ayer, tendríamos un infarto al miocardio, porque es tanta la activación fisiológica que tenemos que todo el organismo se conecta. No puede durar más de unos segundos. Hay la diferencia entre emoción, sentimiento y estado de ánimo, ahora se los comento. La emoción, ¿qué significa la emoción? Es energía en movimiento. Pasa algo afuera, pasa algún evento, inmediatamente nuestro organismo reacciona en base a lo que está sucediendo. Si ahora me abrieran la puerta, pues en mí estaría la sorpresa, como ¿qué pasó? Y eso, o me quedo aquí o voy y veo que esta emoción me hace hacer alguna acción, lo que me pone en movimiento. Perdón. Somos seres emocionales por excelencia y las emociones están en el cerebro límbico. Las emociones son contagiosas. Cuando ustedes han visto cuando alguien se empieza a reír, cualquier persona de todos los de alrededor empiezan a reírse. Todos empezamos si alguien empieza a reír, todos tenemos la reacción instintiva de empezarnos a reír. Si alguien en una sala está triste, todos nos vamos a llenar de esa tristeza. Son contagiosas, son reactivas, nos predisponen a la acción.
Son universales porque en cualquier parte del mundo estas emociones se llevan a cabo de la misma manera. Un punto muy, muy importante para las emociones es que abren y cierran posibilidades. Si ustedes están contentos, generan una acción hacia adelante, es decir, voy a hacer, voy a inventar, voy a crear. Si ustedes están tristes, depresivos, con miedo, esta acción no es llevada a cabo y limitan posibilidades. Alteran el lenguaje verbal y no verbal. Nos dice más la comunicación no verbal que la verbal. Yo no sé si ustedes sepan todas estas emociones, cuáles son. Ahora aquí están. Es la alegría. ¿Las conocen estas? Es la alegría, la tristeza, el disgusto, el enojo y el elefante es la sorpresa. Vamos a ver cada una de ellas. Cada una de ellas no podemos decir ahora la neurociencia dice que no son negativas o positivas, sino tienen una parte luminosa y una parte sombreada. Por ejemplo, en la felicidad, si yo la vivo luminoso, vivo con optimismo, me abro a las posibilidades, vivo en gratitud y en plenitud. La misma alegría en la sombra me cuesta profundizar porque si siempre estoy contento, pareciera ser como que siempre estoy eufórico, entonces no voy a llegar a temas profundos. Las personas que viven siempre riéndose se quedan en lo trivial y parecieran ser como no personas auténticas o están enmascarando, están viviendo en la superficialidad, no profundizan. El miedo y la angustia es otra de ellas. En la parte luminosa nos mantiene alerta, nos mueve a dar más, nos cuida y nos protege física y psicológicamente. El ejemplo del miedo a mí me gusta mucho como los actores que van a salir a escena, un poquito de miedo es esa adrenalina que siente el cuerpo y dice voy a ir a dar más. Y estando ya en el escenario, despliegan todo su arte. Un poquito de miedo es sano, pero ya en la parte sombreada, mucho miedo limita las posibilidades, limita la transformación. Es una persona que no arriesga o no sale adelante por miedo, nos paraliza y puede generar los ataques de pánico o las crisis. El disgusto o desagrado en la parte luminosa nos mantiene en alerta. Hay cosas que no nos gustan, ¿no? Hay cosas que no van con nosotros. El cerebro límbico está muy conectado a los olores. A veces cuando ustedes estén en una entrevista, y Leti lo sabe por excelencia, si ustedes están en una entrevista y llevan un perfume que no le guste a la entrevistadora o le recuerda a alguien, seguramente esta persona me cayó mal, no sé por qué, porque él está conectado muy a los olores y genera el disgusto. ¿Quieres comentar algo de ello, Leti? Sí, es correcto. De hecho, en las sesiones de coaching individual, Ayla, les comento, chicos, trabajamos en la parte de comunicación y en la parte de entrevista el tema del aroma. El aroma no se recomienda para una entrevista presencial, por supuesto. No se recomienda ningún tipo de aroma porque no sabemos la generación del recuerdo que tenemos ante un aroma a través del sistema límbico, a través de todo el sistema nervioso. Entonces, ese es un tip importante que vemos. Yo sé que oler bonito siempre es importante, pero para una entrevista no importa. Agua, jabón, suficiente. Nunca usen un aroma, menos un aroma muy dulce, porque no sabemos la reacción que vaya a tener nuestro entrevistador. Cuando ustedes gusten, podemos hablar más del tema para no quitarle más tiempo a Laila, pero por favor, nunca en una entrevista presencial usen ningún aroma, por muy bueno, por muy caro, por muy rico que sea. Jamás. Adelante.
Porque esta parte está conectada a los recuerdos. Entonces nos va a recordar a alguna persona que no nos agrada, que no nos gusta y dice, esta persona me cae mal, pero no sé por qué. En la parte sombreada es exagerar el desagrado, exagerar la contrariedad o vivir en permanente disgusto. Seguro conocen a personas que siempre están como molestas o que no les gusta. La sorpresa es maravillosa porque nos permite vivir en el asombro y la admiración de la vida. En cada momento, los coaches ahora dicen que ojalá que viviéramos cada momento en presente y que la vida nos sorprendiera. Si nosotros estamos descubriendo en cada momento algo nuevo, algo bonito, algo que nos gusta, la vida se vive de diferente manera a que si yo voy con disgusto. Saber que hay un mundo nuevo por descubrir. Hace más o menos 2015, los astronautas fueron a ¿cómo se llama en el espacio? A una estación espacial, voltearon a ver la Tierra y entonces descubrieron el asombro y la admiración. Estas dos, ahora sé que los neurocientíficos quieren ponerla como nuevas emociones, el asombro y la admiración. Cuando una persona vive descubriendo cada momento, es una forma diferente de ver la vida. En la parte sombreada es vivir en un estado alterado, porque yo tengo personas en terapia que duermen vestidas porque no saben si el día de mañana vaya a temblar o al ratito vaya a temblar o al ratito no sé qué vaya a pasar. Entonces viven en sobresalto todo el tiempo, angustiados. No hay momentos de tranquilidad, no hay momentos de plenitud, nos mantiene en un estado de alerta constante. La tristeza nos conecta con la profundidad de la vida. La tristeza es maravillosa. Una dosis de tristeza nos conecta con lo que nos conecta. Y cuando nos conecta, también nos conecta con la pérdida y el duelo. Ustedes me pueden decir, pero yo no quiero vivir el duelo. Una parte, un poquito de tristeza nos hace entrar en los estados profundos de cada uno. Lo importante es salir de ellos reforzados. Ya vamos a ver un poquito más adelante el ciclo del duelo. Y la tristeza, gracias a la tristeza, podemos producir la sanación. En la sombra nos aísla del mundo, vivimos alejados, nos dificulta la comunicación, dificulta las relaciones sociales, estamos ensimismados con nosotros mismos, y si llega a estados profundos, puede ser una depresión profunda y hay personas que pueden atentar contra la vida. Una dosis de tristeza es sana, pero si vivimos la tristeza en un plano mayor, podemos vivir en depresión profunda. El enojo, la rabia, la ira, en su parte luminosa, es maravillosa porque nos permite marcar límites. Hasta aquí puedes llegar y después de aquí no te permito pasar. Porque hay personas que dicen, es que yo doy todo y siempre estoy abierto, yo no tengo límites. Pues gracias a eso estás viviendo el conflicto que estás viviendo. El enojo nos puede elevar la autoestima y el respeto. ¿Por qué? Porque sé decir no me gusta, sé decir voy a cambiar. Si nosotros no permitimos el enojo, los límites se transgreden. Permite, dice, los cambios y la transformación. Me atrevo a decir no y da cabida a la dignidad de la persona. En la parte sombreada muestra las heridas personales ya cuando están en estados profundos. El lenguaje corporal, por supuesto, se altera, ustedes lo están viendo aquí. Bloquea el pensar consciente. Si yo estoy muy enojado, no puedo pensar, no puedo conectar las ideas y, por supuesto, limita las relaciones. Estas son las emociones, yo no sé si ustedes las habían visto, las conocían.
Esto nada más es un esbozo general. Hay mucho que hablar de cada una de ellas y cada una de estas láminas nos podemos llevar muchos minutos y cada uno de ellos me puede hablar de lo que está viviendo y podemos ver qué es lo que está sucediendo, asimismo generar el cambio, la transformación personal, de la sombra, llevarlo a la parte luminosa. El siguiente plano es el neocórtex. Dijimos que había 3 cerebros. El neocórtex es el más actual, el más nuevo de los cerebros, el que evolucionó hasta después. El neocórtex nos hace enjuiciar, interpretar, hacer proyecciones, es el libre albedrío. El neocórtex puede ser también sombreado y luminoso. ¿En qué? Si nosotros estamos nada más enjuiciando, nosotros estamos todo el tiempo interpretando qué es lo que está sucediendo afuera. Y si nosotros tenemos, ya lo vamos a ver más adelante, cada uno de nosotros vive con creencias, pero hay creencias limitantes y creencias luminosas. Si nosotros lo que está sucediendo afuera estamos interpretándolo en una forma negativa, va a ser negativo para cada uno de nosotros. Gracias al neocórtex tenemos el libre albedrío y este nos hace ir en ambas direcciones. Los coaches dicen que transitemos por el camino del medio. Si nosotros somos activos, es como un equilibrista que va cayéndose o todo en positivo. Lo mejor es el camino del medio. En la parte del medio, en la parte central, están las de este círculo, ahora lo van a ver, en la parte central están las emociones. Cada uno de nosotros vive estas 6 emociones básicas. El siguiente círculo son los sentimientos. El círculo de afuera son los estados de ánimo. ¿Cómo es esto? Si nosotros siempre vivimos con miedo e ira, que es una emoción, vamos a vivir en rechazo con lo que está pasando afuera y vamos a ser una persona irritable sin saber que lo que realmente me está sucediendo es que tengo mucho miedo y estoy enojado. No sé si se entiende, si se percibe. Las emociones, nosotros deberíamos de vivir las emociones como los niños o adolescentes. Tenemos estas 6 emociones básicas para vivirla todo el día. Podemos estar tristes, podemos estar tristes, podemos estar a disgusto, podemos estar felices, podemos vivir en sorpresa. Estas 6 emociones podríamos vivirlas intensamente, cada una de ellas, en cualquier evento que nos va sucediendo. Por ejemplo, yo ahora veo a mi hija y digo, qué felicidad verte. Veo una película y digo, me acaba de entristecer la película. Me llaman por teléfono y me hacen enojar. Digo, ¿por qué me están pasando? Puedo vivir todas estas emociones sin quedarme con una de ellas. Espero que se esté entendiendo. Me gusta más cuando yo voy preguntando y voy viendo que se va asimilando todo esto, pero bueno, ya al final me darán ustedes sus preguntas. Después de las emociones básicas, el siguiente grado es vamos a vivir los sentimientos. Por ejemplo, una persona con ira, yo no sé si lo estén viendo aquí, una persona con ira puede ser una persona agresiva. Entonces va a vivir su vida hostil, enfadado, irritado, retraído. El punto no es que esté hostil, retraído, enfadado, sino que él tiene una ira profunda que ni siquiera sabe que la tiene y vive en constante enojo. Espero que se entienda. No sé, Leti, si se entiende. No te escucho. Me gustaría que el grupo comentara, ¿hay alguna duda sobre este tema? No, yo lo tengo claro.
Ok. Sí se entiende. Todo bien. Okay. Muy claro. Bien. ¿Alguien estaba diciendo algo? ¿No lo escuché? No, mencionaron que muy Claro. claro. ¿Continúo? Ujú. ¿Cómo sucede esto? Ante una situación nos va a generar una emoción. La emoción es energía en movimiento y nos lleva a una emoción, nos lleva a una acción. La emoción produce un sentimiento que es el segundo aro. Por lo tanto, vamos a enjuiciar y a interpretar. Y aquí ya entran las creencias. Y vamos a vivir en un estado de ánimo. El estado de ánimo es la rueda que está hasta afuera. Entonces va a haber una persona irritada, enfadada, hostil y va a estar 24 horas del día o la mayor parte del día viviendo o retraído o puede ser celoso, inseguro, pero en realidad tiene una ira contenida y así cada una de las emociones que está aquí. Las emociones duran segundos. Ya lo vimos que es medio segundo, es un tronar de dedos lo que duran las emociones. Los sentimientos duran horas, días. Esta misma emoción va a llegar a un estado de ánimo y lo vamos a vivir por días, meses. Este estado de ánimo se va a convertir en temperamento por meses, años, y entonces nuestro rasgo de personalidad va a ser por años, cuando en realidad podemos vivir las 6 emociones básicas a plenitud cada una de ellas. Puede ser en la parte sombreada o en la parte sombreada, en la parte luminosa, sin llegar a estados exagerados. No sé si me explico. Cada una de estas emociones las vivimos nosotros todos los días. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados ni siquiera a saber qué son estas emociones o cómo sentirlas. En alguna de mis clases hace muchos años nos hicieron hacer, fotografiarnos con cada una de estas emociones. Decía, a ver, vamos a hacer la cara del disgusto. Y entonces hacíamos la cara del disgusto y la maestra decía, esta no es la cara del disgusto, ni siquiera sabes qué es disgusto porque no conectas con esa emoción. No conectamos en realidad con cada una de las emociones y las tenemos confundidas. ¿Cuál es la personalidad? Lo que yo siento, pienso y hago. Cuando estas 3 están integradas en esta misma emoción, entonces estoy en funcionalidad con la vida. Pero puede ser que estoy sintiendo algo, pienso diferente y estoy haciendo algo completamente diferente a lo que estoy sintiendo, entonces estoy en desarmonía, viviendo en desarmonía. Casi llegamos al final, me he ido muy rápido, esto da para mucho, mucho tiempo, cada una de ellas me podría llevar 10, 15 minutos. El neocórtex, que es el cerebro más evolucionado, que yo digo, no sé qué tan evolucionado porque vamos interpretando la realidad, no es que la realidad sea tal cual, sino es interpretativa, las creencias es una actitud mental que consiste en la aceptación de una experiencia, una idea o una teoría, considerándolas cada uno de nosotros como verdaderas, sin que requiera una demostración tal cual. Una de las películas que a mí me gusta mucho, ojalá ustedes la puedan ver, es Pie Pequeño. Esta es la imagen de la película. Si ustedes ven esta película de Pixar, está llena de creencias, tanto de los Jedis como de los humanos. Los humanos tienen creencias de acuerdo a los Jedis y los Jedis tienen creencias de los humanos. Ojalá la puedan ver. Es una película casi hecha para las creencias. No sé si quieras comentar algo más de creencias, Leti. No tengo mucho el día de hoy, pero el tema de las creencias Sí. nos puede dar para
3, 4 sesiones. Sí, yo lo sé. Y el tema de las creencias en lo que nosotros trabajamos, chicos, en empleabilidad, muchas veces nos están limitando nuestra búsqueda de empleo. Y una de las creencias, Laila, déjame te platico un poco lo que hemos ido descubriendo en estos procesos. Una de las creencias que aparecen cuando estamos buscando empleo específicamente es la siguiente. Creo que algo estoy haciendo mal y por eso nadie me llama. Creo que probablemente yo ya no sea atractiva para muchas organizaciones y seguramente por eso ya no me llaman. Entonces, creo que no contesté bien las preguntas en una entrevista y ya no me llaman. Y como yo les decía, y me encanta, Laila, que lo menciones, una creencia es tan poderosa que nosotros necesitamos confirmarla. Y aquí es donde nos metemos el pie nosotros mismos y como en algún momento lo mencioné, nos damos harakiri nosotros mismos, ¿cierto, Laila? Una de las características es necesitamos confirmar que nuestra creencia es cierta. Entonces, si yo creo que el reclutador es malo, si yo creo que las empresas son malas, si yo creo que no hay trabajo, porque esa es la creencia más importante que tenemos en este momento, entonces no vamos a ver las vacantes que en realidad hay. O no vamos a hacer mucho por buscar este 80% de las vacantes ocultas que en realidad sí hay. Entonces, las creencias son cosas inconscientes y muy poderosas que desde mi percepción, desde mi experiencia, es de las cosas que más limitan el encontrar el empleo y sobre todo el empleo que deseamos. Es un tema que nos puede dar mucho tiempo. Pero me encanta que lo hayas tocado, Laila. Gracias. En coaching decimos, los coaches decimos, la gente dice, perdón, nosotros, el tema es, decimos, no es como, se me va, no es como son, no es como yo lo veo, decimos, es como son las cosas. Lo que está sucediendo afuera es que así son las cosas, no hay otra forma de que pueda suceder porque es así como está sucediendo. Y deberíamos de decir, es como yo lo veo. A mí me parece que, o dentro de mi contexto, me parece que pueda suceder tal, pero en realidad decimos, es que así son las cosas. No hay otra forma de que esté sucediendo. Entonces, ahí ya está prevaleciendo mi creencia y si es limitante, pues está acabando con lo que está sucediendo afuera, está acabando con el contexto. Porque la realidad, si le preguntamos a cada uno de ustedes lo que está sucediendo, pues cada uno dirá, yo lo veo así, yo lo veo así, yo lo veo así. Y ahora no les voy a hacer la pregunta, pero todos tendrían razón porque todos lo están viendo en base a su forma de ver la vida, en base a su infancia, lo que cada uno de ustedes, lo que compraron de la idea de sus papás, entonces tendrían razón. Solo que hay que trabajar las creencias porque están vistas desde como yo estoy observando el mundo, no como es el mundo. ¿Me permites hacer una observación? Quiero compartir con ustedes una experiencia que tuve sobre este tema con una persona que trabaja o que trabajó el proceso de coaching conmigo. Una de las creencias, y me encanta, Laila, lo que estás mencionando, se dio cuenta que una de las cosas que la estaba limitando a encontrar el empleo que buscaba era el que ella no tenía mucho estas capacidades de tener una posición a nivel dirección. Cuando ella comienza a trabajar sus creencias en este proceso de empleabilidad, resulta que ella comienza a asociar, fíjense qué importante es lo que está diciendo Laila, ella comienza a asociar que desde que ella era niña, ella quería estudiar en un colegio determinado porque el colegio era muy bueno, porque el colegio le iba a dar un nivel académico mayor y el papá siempre le decía, mira, mija, no se esfuerce usted tanto, porque luego cuando las cosas no se le dan, usted va a sufrir, mija, tranquila, váyase usted mejor a esta escuela que es más fácil, ¿no? Entonces, cuando ella trataba de encontrar o de obtener un resultado diferente, un logro diferente, obtener algo diferente, el papá le volvió a decir, mija, la vida allá afuera es bien difícil. No se esfuerce usted tanto. No vaya a ser que se vaya usted a topar de frente con los resultados. Entonces, ella comienza a trabajar esta parte de sus creencias
Y llega a hacer la asociación entre, claro, o sea, yo siempre estoy luchando por un puesto determinado, pero en el fondo comienzo a tener miedo, comienzo a tener mucho temor porque pienso que hay candidatos más potenciales que yo, porque ¿para qué me ilusiono con una vacante de director? Cuando no me quede en la vacante, pues voy a sufrir, pues mejor no la busco. ¡Wow! Cuando ella se dio cuenta de esto, cuando ella comenzó a trabajar este modelo, estas creencias, créanme que yo no creo en las casualidades, y Laila, por favor, corrígeme si digo una tontería, no existen las casualidades, no existe la buena suerte, existen las realidades, ¿no? Y cuando ella comienza a trabajar eso, resulta que las vacantes a nivel dirección, por arte de magia, aparecieron. Y por arte de magia, ella avanzó en un proceso. Pero tuvo que encontrar esta creencia que venía repitiendo en toda su vida profesional. No se esfuerce tanto, mija. No vaya a ser que después la vida le dé sus patadas. Usted va a sufrir. Mejor vuele bajito para que el guamazo no sea tan fuerte. Qué fuerte, ¿no? Perdón. Adelante, Laila. Un chico la semana pasada me decía, dice, tengo que trabajar a tope, tengo que trabajar 10, 12 horas para ganar 100, pongámosle 100, lo que yo quiero, porque si no trabajo las 12 horas que yo trabajo, no puedo ganar 100. Le pregunté, ¿no crees que podrías trabajar, no sé, 50 y ganar 100? ¿Podría ser una posibilidad? Y dijo, nunca me lo había preguntado. Para él, la creencia es, tenía que trabajar 12 horas, 15 horas todos los días para ganar ese sueldo que estaba ganando. O sea, él no concibe cómo delegar o cómo trabajar menos horas y ganar el sueldo que estaba ganando. Las creencias son base de nuestra vida y no es que nos vayamos a quedar sin creencias, sino requerimos formular nuevas creencias de acuerdo al acorde a nuestra forma de vida actual. Quienes somos el día de hoy no es quien fuimos el día de ayer, hoy ya somos otra persona, nuestro organismo cambió, nuestra forma de vida cambió, requerimos nuevas creencias. Leti y yo tomamos hace unos cuantos años un curso de grafología, no sé si tomaste el de grafología, Leti, y la maestra nos decía, la firma que tuvimos cuando teníamos 18 años, empezamos a firmar, no es la misma firma que hoy va de acuerdo a nuestra forma de ver la vida o a la que me está proyectando hacia un futuro. Entonces requiero cambiar esa firma. Y ¿por qué no la cambio? Porque si la cambio ya no soy yo. Requerimos renovar estas creencias para encaminarnos hacia donde queremos estar. Muy unido a las creencias está la autoestima. ¿Qué es la autoestima? Si estuviéramos en un curso, yo le estaría preguntando para hacer reflexionar, ¿qué es la autoestima? La autoestima es la idea que tenemos nosotros, nuestros propios valores, nuestra propia forma de concebir el mundo, la evaluación, las ideas, los valores, las tendencias y más cosas que nosotros creemos de mí mismo. Cómo yo me percibo, cuáles son mis pensamientos de mí mismo, cómo me evalúo, cuáles son mis emociones, mis sentimientos, cómo yo me percibo y entonces abordo el mundo. Hay que trabajar mucho en esta autoestima. ¿Quieres comentar algo, Leti? Sí, en este tema de la autoestima, que también para mí, gracias Laila por compartirlo, es básico. Yo, quienes me han escuchado la semana pasada, me aventé un concepto que es, a ningún reclutador le gusta un candidato golpeado, como a las señoras que vamos o a las personas que vamos a comprar el súper, nos gusta encontrar un jitomate aguadito. Entonces yo les digo, no sean el aguacate o no sean el jitomate aguado. ¿Por qué? Porque la autoestima es todo lo que le estamos proyectando a ese reclutador, es todo lo que le estamos proyectando a estos empleadores. Y a nadie nos gusta
comprar algo que no me genera energía, que me genera cara de bullying, buléenme, pobre de mí, ¿no? Qué mala suerte tengo, no encuentro trabajo. Entonces, la autoestima también es un elemento que de verdad yo los invito a que se pregunten. Si no avanzan en sus procesos, probablemente no sea su currículum, probablemente no sea su LinkedIn. Quien ya haya trabajado LinkedIn, quien ya haya trabajado currículum y sigue estacionado sin encontrar trabajo, es momento de mirarse a sí mismo y preguntarse qué me está limitando en esta búsqueda. Y muy probablemente tenga que ver con estos temas. Yo los invito de verdad, no sean el aguacate aguadito, no sean el jitomate aguadito que la mamá deja en el súper. A nadie nos gusta comprar ese tipo de productos. A un reclutador tampoco. Adelante, Laila. Voy a tomar tu misma metáfora para la última lámina. Si en este momento somos el aguacate aguadito o el jitomate que acaba de perder algo, acaba de quedarse sin trabajo, acaba no sé, de quedarse sin trabajo o le bajaron el sueldo o le quitaron horas y está perdiendo, entonces entran dos emociones básicas, que es el miedo y el enojo. Tengo mucho miedo porque nuestra mente, el neocórtex, se va al futuro, la parte frontal se va al futuro y dice, igual y ya no voy a tener trabajo, igual y me va a ir muy mal, seguro no voy a poder tener una buena entrevista, me empieza a generar mucho miedo. Por eso es muy importante darnos cuenta de nuestras emociones. Después empiezo a tener enojo, después de 3, 4 días, 5 meses, un año de no encontrar trabajo, claro que vivo enojado y claro que estoy en ira constante. ¿Qué sigue después? Tener una negociación, pero no con los otros, sino conmigo mismo. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuáles son mis miedos, mis enojos, mis proyecciones, mi autoestima, mis creencias? Tener una valoración general. Probablemente pueda llegar hasta la depresión, probablemente no, dependiendo de lo que ustedes empiecen a trabajar. Probablemente pueda entrar una resignación, pero a partir de ahí va a llegar un momento, si ustedes se trabajan, así lo digo yo, si ustedes empiezan a concientizar dónde se encuentran, va a haber una aceptación, vamos a empezar a tomar las otras emociones, vamos a encontrar un sentido a la vida, vamos a eh, reconstruir nuestras creencias, vamos a regresar a la vida, por ende, a un nuevo trabajo. Una pregunta, una de las herramientas en coaching, yo trabajo con más de 100 herramientas. Una herramienta maravillosa es una pregunta, se las voy a hacer ahora a ustedes. La pregunta es, si ustedes tuvieran resuelta su vida, ¿a qué se dedicarían? ¿A lo que están ustedes buscando trabajo, en donde ustedes están buscando trabajo, o a lo mejor, no sé, son administradores que no les gusta lo que están haciendo y serían un extraordinario chef? Si ustedes se preguntan, si yo tuviera satisfecha mis necesidades básicas, si yo tuviera el dinero, el dinero no sería problema, ¿a qué me dedico? Me encanta ser chef, me gustaría cocinar, me gustaría crear, me gustaría hacer. Probablemente ese es el sentido de vida y entonces verían el mundo con diferentes ojos. ¿Me expliqué? Sí, es un poquito del cambio de los lentes mentales, ¿no? Así es. Ok. Entonces, pregúntense ustedes si tuvieran hoy sus necesidades resueltas, ¿a qué se dedican? ¿Qué les daría sentido a su vida? ¿Cuál sería su pasión de vida? Pero todo esto hay que trabajarlo. Creo que esta es la última imagen. Me Okay. fui rápido.
Einstein, para nosotros, esta frase para nosotros es base de la vida. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Vete a buscar tus creencias, dónde está tu autoestima, cuál es el LinkedIn que tienes hoy, qué estás proyectando hacia adelante, es lo que te gusta, no te gusta lo que estás viendo, generemos cambios, generemos algo diferente. Es todo, Leti. Ok, maravilloso. Chicos, preguntas para Laila antes de que se nos vaya, porque sé que tienes por ahí un proceso 5 de coaching. minutitos tengo. Sí. Venga, yo me quedo con el grupo, pero chicos, 5 minutos. Preguntas. ¿Ninguna? Una pregunta, muy relacionada con las creencias, ¿no? Yo lo interpreto de una manera, la creencia es el yo creo, y lo que debería de ser es el yo pienso, ¿no? O sea, dejar de creer y pensar en las cosas, ¿no? O sea, yo tengo muy clavada una creencia que se da mucho en las familias, y lo platicaba algunas veces con Leti. Desde niño la familia te dice, ¿no? Y tus papás son los primeros que te meten las creencias en la cabeza y te dicen, si está lloviendo, no salgas porque te vas a enfermar. Esa es una gran mentira, ¿no? ¿Por qué te vas a enfermar si te mojas? ¿Por qué te vas a enfermar si es riquísimo disfrutar la lluvia, ¿no? O sea, eso es una creencia de verdad. O si caminas descalzo, te va a doler la garganta. ¿Por qué? Yo a mi hijo le he inculcado y con él llueve y estamos esperando que llueva para salirnos a mojar. Y andamos descalzos todo el día en la casa y la casa es sumamente fría. Vivimos en Lerma y es muy frío. Y aparte la casa en sí es fría porque nunca le da el sol. Entonces, yo creo deberíamos de cambiarlo por un yo pienso, ¿no? Y empezar a pensar más y dejar de creer más, ¿no? Ese es mi punto de vista, no sé. Igual me equivoco. Todos tenemos creencias y vamos comprando creencias desde que nacemos, para no decir desde que estamos en el vientre. Desde que nacemos vamos creando creencias. El problema no es estas creencias, porque si hacemos la suma de las creencias, es quién eres tú el día de hoy. Gracias a todas estas creencias te has conformado como eres el día de hoy. Lo importante es trabajar estas creencias, echar a la basura las que no me sirven y adquirir nuevas creencias. Si tu mamá te decía, es que si sales a la lluvia va a pasar tal, dices, esto no está funcionando en mi vida, esto no me está haciendo la persona quien yo requiero ser, entonces requiero cambio de creencias, pero a las personas nos da mucho miedo cambiar nuestras creencias. Si yo les pediría a cada uno de ustedes que hicieran 5 creencias limitantes, tendríamos un libro extraordinario de todo lo que nos está limitando. Siempre vamos a creer en algo. Lo importante es ir hacia adentro y ver en qué estás creyendo. ¿Por qué no? Tú me dices, lo importante sería yo pienso, pero cuando estamos pensando, siempre estamos interpretando al mundo dependiendo de nuestra forma de ver la vida. Entonces, si nos vamos a ir al pensamiento, también yo te diría, ¿cuál es tu forma de ver la vida? Lo importante es tomar conciencia de dónde estamos, cómo estás mirando al mundo. Y entonces esto te va a dar un mundo de posibilidades y un mundo de forma de abordar de diferente manera. Espero haber contestado. Sí, muchísimas gracias. Ok, una última pregunta puede ser, Laila. Haz 2 preguntas. 7 Perfecto. y 10 tengo la sesión. Perfecto. ¿Alguna pregunta adicional, chicos? Yo quiero. Leti, ¿te parece? Gracias. Hola, gracias Laila por compartir. Una pregunta, bueno, dicen cambia tus creencias, modifícalas, identifícalas, y a veces no es tan fácil. Ya que logras identificarlas,
¿cómo las cambias? ¿Cómo empiezas realmente ese cambiarlo? Porque al final de cuentas, pues son creencias que has vivido toda tu vida, desde la infancia, que te las repiten, y que desafortunadamente, como también dice Leslie, pues a veces buscas incluso confirmarlas. Y tú dices, eso me está haciendo daño, necesito totalmente quitarlo ya de mi vida. ¿Cómo lo podemos empezar a hacer? No me acuerdo. Sol, de inicio dijiste, es que las creencias es muy difícil cambiarlas. Entonces, ahí ya es todo un tema para trabajar, porque si tú estás iniciando el primer paso pensando en que es difícil, y si es difícil, como tú misma lo dijiste, va a ser difícil cambiarlas. ¿Sí me expliqué? Sí. La forma en como nosotros hablamos, yo me trabajo todos los días en qué estoy diciendo y cómo lo estoy diciendo. A mí me parece terrible cuando dicen, es que se te quiere. Yo digo, ¿quién es sete? Porque no hay el que se te quiere. No nos atrevemos a decir, te quiero estar contigo, se te quiere, se te extraña. Yo digo, ¿quién es se te extraña? No hay el sete. O es muy difícil cambiar una creencia. Ya tenemos un pie hacia el abismo. Cuando dices es muy difícil cambiar, seguramente va a ser difícil. Esto no es que se cambie de un día para otro, pero sí se puede. En la medida en que lo trabajes en sesiones de terapia, de coaching, por supuesto que se pueden cambiar las creencias y llevarte hacia creencias positivas, hacia otra forma de mirar el mundo y tomar creencias que potencien tu vida. Es correcto, es correcto. Y la creencia principal, Sol, está en que es difícil. Y lo que es difícil nos cuesta trabajo. Lo que es difícil de repente no lo queremos, ¿no? Y la principal creencia cuando estamos buscando trabajo es no hay trabajo. O es muy difícil ahorita encontrar trabajo. Y mientras pensemos esto, en efecto, lo que pensamos lo hacemos realidad y entonces sí va a ser bien difícil. Una última pregunta antes de que nuestra invitada de hoy nos abandone porque tiene una sesión de coaching precisamente. ¿Jonathan? Yo. Perdón. Jonathan. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo, bueno, escuchando a mis compañeros, escuchándote a ti, confirmo que a veces las creencias van respaldadas a la propia experiencia de cada persona. Mi pregunta aquí es, o sea, ¿cómo cambiarías la percepción? O sea, no es lo mismo una persona, no sé, de escasos recursos, una persona de clase media a una persona de alto, o sea, de dinero. O sea, son tres comportamientos totalmente diferentes. O sea, ¿cómo lograrías que una persona de escasos recursos logre tener una mentalidad ganadora como la puede tener una persona de altos recursos? O sea, porque ahí las creencias no es que sean un error. La vida misma le ha dado experiencias que no siempre son gratas, ¿no? Vivir en la pobreza extrema, violencia familiar, etcétera, etcétera, que quizá no tenga la otra persona, que son dos formas de enfrentar la vida. O sea, ¿cómo cambiarías ese pensamiento? ¿Cómo te llamas? Jonathan, perdón. Jonathan. Desde tu forma de mirar al mundo, tú ya estás, y no porque sea bueno o malo, yo de todo lo que hacemos nunca diré que hay bueno o malo, hay consecuencias. Desde tu forma de mirar al mundo, tú ya estás seccionando el universo en tres: personas de bajos recursos, medio y alta. Y entonces tú estás infiriendo que todas las personas de bajos recursos tendrían que cambiar, y tendrían que cambiar hacia la forma en cómo tú estás mirando el mundo. No sé si me voy a explicar. No, sí, total. Entiendo el punto. Quizá mi punto es, o sea, no es lo mismo que mandes a una persona, no sé, a estudiar de, no sé, las lomas de Chapultepec, que tiene todo el acceso
y su problema no es económico, a una persona de escasos recursos que quizá lo único que él sale a la calle es buscar qué va a comer ese día. Lo que menos le importa quizá va a ser estudiar. O sea, cómo va a enfrentar el día de mañana el buscar trabajo o tener un pensamiento ganador. ¿O a qué estamos infiriendo? O la creencia sería que la persona de recursos elevados quiere estudiar y quiere ir a buscar una diferente forma de ver la vida. Sí, o sea, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, no es lo mismo una persona que su familia lo apoya y el día de mañana el buscar un trabajo le sea mucho más fácil porque le dieron las herramientas adecuadas a una persona de escasos recursos, ¿no? Que a lo mejor hasta tiene cierto sentimiento que tú hablas hace rato, hasta de odio, de que el mundo está en su contra, porque pues, obviamente siempre ha vivido en que las puertas se le han cerrado. O sea, ¿cómo cambias? Uno de los temas bases de coaching es que vivimos en mundos interpretativos. Entonces vamos interpretando el mundo en base a mis ojos. Requeriríamos tener una persona de bajos recursos, una persona de nivel alto y preguntarle cuál es su visión del mundo, qué quiere, hacia dónde se quiere ir, cómo está contextualizando su mundo. A lo mejor una persona de bajos recursos es feliz donde está, no sé, estoy hablando. A lo mejor es feliz, a lo mejor, no sé, puedo pensar en Benito Juárez, a lo mejor persona muy bajos recursos llegó a ser presidente de México. Es que no podemos generalizar, no podemos generalizar, no puedo. Hola, Laila. Persona de elevados recursos están viendo bien, no podemos. ¿Manda usted? Es que como, no sé si soy yo, te quedaste como... Como que se pausa. Bueno. Sí, te escuchamos. Perdón. El punto sería, ¿sí me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? El Sí, punto sería no generalizar y más allá, Jonathan, ver qué quiere Jonathan, cuáles son tus creencias, en dónde estás tú trabajando, hacia qué aspecto quieres abarcar, más allá de ver a los otros y poner, ¿cómo se llamaría? Generalizar o tener juicios de valor hacia los otros. Yo me regresaría hacia Jonathan. ¿Qué quiere Jonathan? ¿Dónde está Jonathan? ¿Hacia dónde quieres encaminarte? Perdón, yo quisiera brevemente hacer un comentario. Tengo muchos candidatos y ahorita me hicieron recordar a uno de ellos, que hoy, si lo buscan en PepsiCo, es el director de seguridad de Latinoamérica, de todo PepsiCo. Tuve la dicha, el gusto, el honor, gran amigo mío, de contratarlo para laboratorios Glaxo en algún momento. Y él me decía algo que hacía que yo lo quisiera más como mi amigo. Y me decía, Leti Moyo, me cuesta trabajo todavía creer cómo es que un guarachudo, literal, son palabras de él, un guarachudo de Oaxaca hoy está parado en una compañía como esta, logrando una posición como esta, que me he esforzado, que he trabajado, pero que es maravilloso pensar que hubo un niño que corría en guaraches o corría descalzo por los montes de Oaxaca y hoy está parado en alguna ocasión nos visitó unos primos, unos condes de Inglaterra, en laboratorios inglés, entonces nos visitaron estos personajes de aquel lugar y decían, ¿cómo es posible que un guarachudo esté en una cena con estos lords? Y hoy este hombre es el director de seguridad de Latinoamérica de PepsiCo. Entonces, es muy difícil pensar que esto ocurre siempre. Yo no dudo que haya en creencias quienes lo lleguen a pensar y que digan, es que es muy difícil salir de esta situación. Pero no, gracias a Dios, no ocurre siempre. Porque de lo contrario, los únicos exitosos sería la gente que puede tener opciones de ir al TEC, a la Anáhuac, qué sé yo, ¿no? Lo cual no es cierto. Creo que las creencias son individuales, primer punto. Segundo punto, parte de mi propia experiencia. Tengo la dicha de conocer mucha gente
que ha salido de situaciones sociales, económicas, muy complicadas y que hoy tienen posiciones impresionantemente importantes. Y si tú le preguntas, en su mente, nunca hubo uno. Porque acuérdense una cosa, la pobreza no es económica, Sinónimo. es mental. El ser pobre no es ser pobre de objetivos, no es de acá, es de acá. Ahí está la diferencia. Ok. Laila. Leti, yo los tengo que dejar. Sí, yo me quedo con el grupo, te lo agradecemos mucho. Gracias de verdad. Gracias por acompañarnos. Ahora ya, si gustan, Por nada favor, más, si tus quieren, datos. les escribo nada más ahora en el chat mi mail. Cualquier otra pregunta, yo encantada de respondérselas. Es más, me encanta y me apasiona tanto lo que hago que hasta podría tomarme 10 minutos en llamarles y contestar la pregunta. Gracias, Muchas Laila. gracias. Muchas Te gracias. agradezco. Muy amable, Bueno, muchas gracias. Gracias a de verdad, ustedes. Laila. Un gusto enorme. Si Muchas todo gracias, esto, Laila. chicos, nos quedamos unos minutitos, les voy a robar unos minutitos. Gracias, Laila. Nada más, Leti, te voy a dejar abierto todo esto porque como yo lo tengo, para que no se corte. Te lo dejo aquí agradezco. abierto. Gracias. Si hablamos entonces, chicos, de las emociones en la búsqueda de trabajo, como lo vimos con Laila, tener todo este cúmulo de emociones, de alguna manera, todas las emociones son adecuadas, todas las emociones nos ayudan, todas las emociones tienen una consecuencia, pero lo importante es identificarlas. Lo importante es que en su proceso de búsqueda, cuando vayamos sintiendo que estamos cayendo, no dejemos que nos deje caer del abismo, caernos al abismo. Sí es bien importante de verdad que se pregunten, que se cuestionen. Laila lo mencionó de manera muy directa, hacer mucho autoanálisis, hacer mucha introspección, hacer mucho, la palabra coaching me encanta en ese sentido, porque el hacer coaching, el tomar algunas medidas de apoyo es importante. Si alguno de ustedes se siente en caída libre, constante, ante la búsqueda de empleo, es momento de levantar la mano. Yo insisto, créanmelo, para mí, el encontrar trabajo no tiene que ver con sus skills, no necesariamente. No tiene que ver con qué tan bien hice la entrevista o qué tan bien contesté o cómo me estoy manejando en mi networking o pagué para que me hicieran un currículum. El currículum lo único que hace, que por cierto, no paguen para que les revisen el currículum, es un grave error, por cierto. El currículum lo único que va a hacer es abrirme la puerta de una entrevista inicial. El resto lo voy a hacer yo. LinkedIn es igual. Todos estamos preocupados por tener un super LinkedIn. ¿Es importante? Por supuesto que sí. Todos estamos preocupados por el diseño de mi currículum. A un reclutador lo que menos le interesa es el currículum. O sea, el diseño del currículum. Porque en reclutamiento tenemos una frase. El papel aguanta todo. Eso decimos los reclutadores. El papel, el diseño del currículum no me importa. Lo que quiero es que me reflejes lo que yo necesito. Ojo con lo que estoy diciendo. Entonces, si ustedes tienen un buen currículum, si ustedes ya trabajaban en su LinkedIn, si ustedes han hecho todo esto y seguimos sin pasar en los procesos, de verdad los invito a que hagan una pausa y se pregunten en dónde estoy parada o parado en estas olas de mis emociones, de mis creencias, de todo lo que me puede estar limitando para que yo proyecte lo que verdaderamente quiero proyectar. La comunicación verbal, el PNL que hemos venido trabajando en estas sesiones es importantísimo y no nos damos cuenta. Y lo peor del caso es que nadie nos lo dice, pero todas estas emociones que expresamos en la entrevista pudiesen ser en un momento dado el elemento por el cual no estamos encontrando trabajo. Entonces, aguas con la depresión, aguas con soy un profesional que ya no quieren, soy un profesional que ya no vale la pena. Seguramente hay muchos jóvenes o seguramente hay más gente mucho más preparada que yo. Cuidado con estas emociones porque lo único que están haciendo es ponernos límites en nuestra búsqueda de empleo. Yo los invito a que de verdad lo piensen, lo mediten y lo trabajen. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que tengan? No, bueno,
Yo puse este ejemplo, lo puse de una manera extrema, precisamente, Sí. porque creo que todos algún día nos hemos topado, no sé, a veces hasta uno mismo, pero siempre tenemos o el vecino, el amigo, muy pesimista, ¿no? O sea, dices, ¿cómo le cambiaría esa mentalidad para decirle que no todo está mal? Algo dijo importante Laila, no podemos generalizar. Es cierto, hay casos de éxito de gente que no tienen el mejor apoyo y llegan a ser, y hay gente que tuvo todo el apoyo y nada más no hizo nada de su vida, ¿no? Por supuesto que hay esos ejemplos. Pero aquí lo quise hacer de un punto de vista extremista para, o sea, cómo cambias la mentalidad de estas personas, ¿no? Más allá de que realmente los hechos, hay gente que vive en pobreza y de verdad la sufre y dices, es que no, pues es que las condiciones no le favorecen, por eso cree que el mundo está en su contra, ¿no? Y a veces hasta uno mismo, o sea, cuando toma una mala racha, a generar creencias de no, pues que el mundo Es está que, contra mí, nadie me quiere, etcétera, ya hasta que poco. Jonathan, personalmente hablando, creo que cómo cambiamos la mentalidad en ese sentido y pareciera ser, hay una frase, perdónenme, de repente se me ocurren esas frases coloquiales, que al perro sarnoso se le suben todas las pulgas, una cosa así, ¿no? O sea, pareciera ser que a la persona que está en la peor crisis, en las peores condiciones, pareciera ser que la mala suerte le sigue, o pareciera ser que todo es negro. No se trata de cambiar tu forma de pensar, se trata de cambiar tu forma de ver tu realidad. Nada va a cambiar si tú mismo no cambias. Estos lentes mentales de los que hablábamos. Se trata de eso. O sea, no es normal que a una persona no tenga trabajo, tenga tanto tiempo, nadie le llame, se me descompuso el coche. O sea, son como catástrofes que de repente nos llegan. La suerte no existe. Se genera. Y se genera a través de lo que yo vibro. Entonces es cambiar mis lentes mentales. Es todo un tema. Por eso yo insisto, cambiar de golpe es difícil, pero sí lo podemos ir trabajando poco a poco. Vean sus emociones. Por favor, trabájenlas, identifíquenlas. ¿Ok? No sé si contesté. ¿Algún otro pregunta, comentario, chicos? ¿No? Yo, Leti, yo. Venga, Maite. Yo sí, Leti. Hola. Hola. Leti, gracias. En base a la información que nos regaló Laila, ella habla de 7 emociones básicas, como plataforma, entiendo. Y habla de la sombra y la luz de cada una de ellas. Ajá. En la circunferencia, la imagen de circunferencia que pone en el centro a estas 7 emociones. Y a partir de ahí, no alcancé a revisar al 100, por supuesto, toda la imagen, pero a partir de ahí, ella, estoy entendiendo que cuando hablamos en la sombra o en la luz de cada una de las emociones, estaría interpretando a la sombra como emociones destructivas y en la luz las constructivas o positivas, como ella hablaba, porque finalmente estoy tratando de aterrizar toda la información y a partir de las creencias, eso es lo que definiría mi creencia. A lo mejor estoy yéndome hacia la sombra de esa emoción y eso implica que yo caiga en una creencia negativa o lo contrario, sí, positiva, en la luz de la emoción. De la emoción, es correcto, es correcto. En la medida que tú identificas la creencia, que es el primer paso, tú vas a comenzar a caminar de manera diferente, de la creencia y de la emoción. ¿Me expliqué? Cuando tú te quedas estacionado en la emoción, por ejemplo, si pienso en la búsqueda de trabajo, lo primero, perder el empleo es un duelo, de los duelos más significativos que hay, ¿ok? Si yo me quedo en la desesperanza o en el enojo y me quedo estacionado en el enojo, ¿qué estoy proyectando? Esa emoción, al final, no proyecto nada más enojo. O la frustración. ¿Qué es la frustración? Atrás de la frustración puede haber miedo, puede haber enojo,
Va a haber muchas cosas. Entonces, ¿cómo una emoción te genera una serie de actitudes o te genera una serie de conductas que al final no siempre termina siendo el origen? Por ejemplo, insisto, la frustración. La frustración no es per se el motivo de mi sentir, es el enojo. ¿Me expliqué? Sí. Entonces, Sí, sí. eso me lleva hacia un lado u otro. En la medida que lo identifiques, en la medida que te des cuenta de cómo me siento, cómo me estoy sintiendo hoy, en esa medida tú vas a poder moverte hacia un lado o hacia el otro. Las emociones, ninguna es mala, como lo dijo Laila, ni la tristeza. La tristeza en una dosis determinada es muy buena, nos conecta con nosotros mismos. ¿Se vale sentir tristeza por perder el empleo? Por supuesto, se vale sentir tristeza porque ya me avisaron que no me quedé en el proceso en el cual estaba participando. Por supuesto, claro, lo que no se vale es quedarme estacionada ahí, porque entonces van a aparecer otras conductas. Y yo insisto, lo que tú das es lo que te dan. Hay una frase que yo digo mucho, es basura metes, basura das. Nadie da para los demás lo que no tiene para sí. Entonces, si yo tengo tristeza, si yo tengo enojo, si me estoy moviendo en la frustración, en la melancolía, en el flagelarme todos los días porque no encuentro trabajo, ¿qué le estoy dando a la vida? No creo que le estemos dando algo positivo. A nuestra familia, a nosotros mismos, a los reclutadores, a los entrevistadores. No creo que estemos proyectando cosas positivas. ¿Me expliqué? Y no es cosa de suerte, ¿eh? De verdad, no existe la suerte. Es un tema de cambiar estos lentes mentales que hemos estado hablando en sesiones anteriores. ¿Contesté, Maite? Sí, muy bien. Muchas gracias, Leti. Al contrario, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Ok, pues no me resta más que agradecer de verdad que me hayan acompañado. Les recuerdo sobre nuestros programas. Los programas de coaching que tenemos son programas individuales, donde ya vieron que trabajamos de manera inicial. El primer tema que trabajamos es creencias y es emociones. Y créanmelo, aquí todavía nos acompañan algunos de las personas que están con nosotros en estas sesiones de coaching, comienzan a empoderarse de manera diferente. Y casualidad, si quieren, les comienzan a llamar y comienzan a avanzar en los procesos. ¿Ok? Invitación, por supuesto, estamos a sus órdenes. ¿Cuáles son nuestras próximas webinars? El próximo jueves, ¿cómo vamos a analizar una vacante por Fit Cultural? Que hablamos un poco de esto la semana pasada, pero vamos a ver un nuevo modelo que es el modelo TOP. Espero que les guste, de verdad, interesante, les va a ayudar mucho. Después viene, hemos hablado un poco acerca de cuando nuestras competencias, estas cosas que nos favorecen, que tenemos, nos las llevamos a un extremo tal que se nos convierten en nuestras áreas de oportunidad. Vamos a hablar de esto, de cuándo las competencias son nuestros descarriladores a la hora de hacer entrevistas, cómo identificarlas y cómo detenernos. Y tenemos ya algunas personas confirmadas para nuestro encuentro reclutadores, en donde vamos a trabajar el tema de qué está pasando en temas de empleabilidad, cuáles son los retos que enfrentan hoy por hoy los candidatos. Esto va a ser el 26 de noviembre. Entonces, por supuesto, están cordialmente invitados. Vamos a tener, yo esperaría, tengo ya 3 confirmados, yo esperaría por lo menos tener un cuarto, no más, porque entonces se haría muy, muy largo y yo quisiera que los 4 pudieran participar, ¿ok? Me falta una persona que me dijo que va a checar su agenda para que puedan estar con ustedes. Los 4 son reclutadores con mucha experiencia en estos temas, ¿ok? Yo les quiero agradecer, por supuesto, mis datos, todos ustedes lo tienen. Les voy a pedir de favor, acuérdense, una opinión en LinkedIn para que más gente se pueda incorporar en estas webinars, siempre es agradecida. De verdad, aprecio mucho que me hayan acompañado nuevamente, que me hayan tenido paciencia en las fallas técnicas del inicio de esta sesión. De verdad, les agradezco mucho, nuevamente un gusto saludarles. Espero que hoy hayan podido tener un granito más de aprendizaje en este proceso de empleabilidad. Que tengan una excelente noche. Cuídense, por favor. Bonita noche. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Leti.
Bye bye. Gracias, Leti. Buena noche. Bonita noche. Gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bye bye.